Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este video repaso, pues vamos a ver algunas de las operaciones algebraicas. En este caso, pues recordemos que los polinomios no son otra cosa que expresiones algebraicas que tienen dos o más términos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Determina el polinomio que representa el área de la región sombreada. Pues conociendo que A, B, C y D es un rectángulo y E, F, G, H es un cuadrado. Son condiciones geométricas para poder efectuar las siguientes operaciones. Pues observemos en primer lugar pues que para obtener el área de la región sombreada yo debo conocer el área del cuadrado EFGH. Lo que podemos hacer en este momento pues es simplemente pues obtener ese área y también luego obtener el área del rectángulo ABCD. Pues recordemos cómo se obtiene el área de un rectángulo. Área de un rectángulo no es otra cosa que la base multiplicada por la altura. Entonces el área será los productos de 4x más 7y por 2x más 3y. Al multiplicar estos productos los podemos hacer aplicando la propiedad distributiva o también lo podemos hacer en una forma ordenada de esta manera. 4x más 7y y 2x más 3y. Es la misma propiedad distributiva, pero la vamos a aplicar pues de una forma para que nos quede de una forma ordenada ya el polinomio y no tener que hacer la reducción. En el proceso interno pues de esta operación veremos que se va a hacer la reducción o va a quedar ordenado. Empezamos entonces por la parte de adelante. 2 por 4, 8, 8x cuadrado, 2 por 7, 14, 14xy, 3 por 4, 12, 12xy y 3 por 7, 21, 21y cuadrado. Observen que quedó ordenado para reducirse. En este caso pues es 8x cuadrado más 14 y 12 dan 26, xy más 21y cuadrado. Este sería el polinomio que representa el área del rectángulo. Bien, ahora pues necesitamos conocer el área del cuadrado. El cuadrado pues tiene su condición especial de que todos sus lados son iguales. Es por eso que primero pues me dice aquí, conociendo que el perímetro es 8x más 4y. Aquí estoy indicando que ese es el perímetro. Entonces primero debo obtener pues el lado. Y conociendo que el perímetro de un cuadrado no es otra cosa que 4 por el valor del lado, yo puedo decir que si ya este es el perímetro, yo puedo obtener el lado tomando el perímetro y dividiéndolo entre 4. Por lo tanto, tomo la expresión para obtener el lado, tomo la expresión que representa el perímetro, 8x más 4y, y lo divido entre 4. Ahora, para dividir entre 4, yo puedo aplicar lo siguiente y decir que 8x para 4 y 4y para 4. Lo cual voy a obtener que el valor del lado de ese cuadrado, 8 dividido para 4, es 2x más y. Al obtener el lado del cuadrado, o el polinomio que representa el lado del cuadrado, 2x más y, yo puedo obtener su área, recordando que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, el área de este cuadrado está representada por el polinomio 2x más y al cuadrado. Y no va a ser necesario hacer la multiplicación porque aquí podemos aplicar un producto notable. El cuadrado es la suma de dos cantidades. Por lo tanto, el área de este cuadrado, de este de aquí, estará representado por, recordemos la regla, la primera al cuadrado sería 4x al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda. Duplo significa el doble, o sea, multiplicamos por 2. 2xy, el doble, 4xy. Más la segunda cantidad al cuadrado, y al cuadrado. Y como habíamos dicho al principio, que yo puedo obtener el área sombreada, la puedo obtener restándole al área mayor, el área sombreada, la voy a obtener entonces restándole al área del rectángulo
le voy a quitar el área del cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, para obtener el área sombreada, tenemos que es el área del rectángulo menos el área del cuadrado, lo que lo voy a representar con AS. La misma resta pues la puedo expresar de esta manera. Voy a tomar el área que representa el rectángulo, o sea, 8x cuadrado más 26xy más 21y cuadrado, y le voy a quitar el área del cuadrado. Entonces sería 4x cuadrado más 4xy más y cuadrado. Esta misma operación yo la puedo expresar en forma vertical y vamos a ver aún más por qué razón entonces se cambia de signo al sustrayendo. Escribo el minuendo con su propio signo, o sea, 8x cuadrado más 26xy más 21y cuadrado. Y a continuación, al sustrayendo le cambiamos el signo. Por esa razón el 4 está con más. Alguien dice, pero el 4 no. Observe, internamente el paréntesis está con más. Entonces acá viene con menos 4x cuadrado. Y por supuesto lo ubico bajo su respectivo término, o sea, bajo su término semejante. El 4xy está con más, viene con menos 4xy. Y el y cuadrado vendría ahora con menos y cuadrado. Y procedemos entonces a... Esto ya vendría a ser una suma directa, pues no, porque la resta consiste cuando le cambia el signo. Ahora viene una suma algebraica. Entonces 8 menos 4 es 4x cuadrado. Tenemos entonces que 26 y menos 4, signo del mayor valor absoluto, que sería más 22xy, 21, 1, estamos hablando de 20y cuadrado. Entonces, el polinomio que representa el área de la región sombreada sería este que lo voy a marcar con el asterisco, ¿no? El área de la región sombreada está representada por este polinomio. Como estamos hablando de polinomios, no tenemos valores, salvo que a las variables le demos algún valor en especial. Y ahora pues vamos a ver la descomposición de un polinomio en dos o más factores. En primer lugar, recordemos que son factores. Factores son los elementos de una multiplicación. Cuando tenemos un polinomio, lo que nos están dando son términos. Entonces aquí tenemos 3 términos. Y ahora lo que nos piden o lo que vamos a aprender es a expresarlo como 2 o más factores, siempre y cuando no sea posible. Entonces veamos. Lo primero que debemos aprender a reconocer es si existe un factor común. Eso nos va a ayudar bastante. O sea, un factor común, un monomio que se repita en cada uno de los términos. Que puede ser un número, puede ser una letra o puede ser ambas cosas a la vez, ¿no? Por supuesto que vamos a empezar siempre analizando los números. Ellos pueden tener un factor repetido. Algunas veces no está a simple vista este factor, pero entonces es necesario, para ver si existe, tomar pues y si existe un divisor que sea a su vez divisor de los 3 o los números que están ahí. Vamos a tomar de esta forma y vamos a descomponer esos factores primos, pero siempre y cuando con la condición de que ese divisor sea para los 3. Nos damos cuenta que el 54 pues divisible para 2 dado que termina en cifra par. El 42 también y el 30 también por terminar en 0. Por lo tanto empezamos extrayendo la mitad, ¿no? La mitad de 54, 27. La mitad de 42, estamos hablando de que son 21, y la mitad será 15. A su vez, vamos a estar dando cuenta que estos son divisibles todos para 3. 2 y 7, 9, múltiplo de 3. 2 y 1, 3, múltiplo de 3. 1 y 5, 6, múltiplo de 3. Recordemos la divisibilidad para 3. Todo número es divisible para 3 cuando la suma de sus dígitos de 3 o múltiplo de 3. Entonces sacamos la tercera. Tercera 27, 9. Tercera 7. Y tercera 5. Si nos damos cuenta, 9, 7 y 5 no comparten un divisor. Por lo tanto, vamos a ver que el número que se está repitiendo en cada uno de ellos es el 6. Y vamos a tener que anotar estas partes aquí importantes para que ustedes vean cómo la vamos a utilizar. Vamos entonces a extraer y decimos que el factor común numérico es 6. ¿Sí? Y ahora entre las letras vamos a ver cuáles se repiten en todos. Empecemos observando la letra A. A está aquí, pero no está aquí. Por lo tanto, A no es un factor común. También vamos a ver la M. M
M y M, sí, se repiten los tres términos, por lo tanto es factor común y vamos a tomar la M que se repiten todos, pero con el menor exponente de los que están aquí, ¿no? M2, M3, M4, tomo entonces que es M al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a ver si en la n también existe o es un factor común. N3, N4 y N1. O sea, n al cubo, n a la cuarta, n, tomamos la de menor exponente que es n. Y ahora, ¿qué hace el factor común? Pues si es un factor, ¿no?, de un producto que va a producirme esta serie de términos, pues sencillamente cuando yo conozco uno de ellos para obtener el otro, lo que hago es dividir. Entonces lo que voy a hacer es cada uno de estos términos dividir para este factor que está aquí. Lo cual, para que se entienda mejor, lo voy a hacer de esta manera. Pero luego lo podemos hacer ya de forma directa. Es como que si para cada uno de estos cogiéramos y dividiéramos para 6 m cuadrado n, para 6 m cuadrado n y para 6 m cuadrado n. Y observen, si yo digo 54 dividido entre 6, la respuesta es 9, ¿no? Entonces sería primero acá el 9. Ahora para las letras, recordemos entonces que A no tiene con quién dividirse, entonces por lo tanto viene y pasa A. En cambio, recordemos que al dividir potencia de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. En este caso la base es m, los exponentes son iguales, 2 menos 2, 0, quedaría m a la 0, lo que sería simplemente 1, que no lo pongo. En el caso de n tengo a la tercera y n a la 1, se restan los exponentes, 3 menos 1, y se va a producir entonces que voy a quedar con n a la 2, y eso es lo que va a quedar aquí, n a la 2, a la segunda potencia, n al cuadrado, perdón, 42 para 6 a 7. Entonces el término que viene ahora es menos 7. A al cuadrado, recordemos que A no fue factor común porque no se repitió en el tercero. M al cubo y M al cuadrado, ya podemos directamente decir que eso es M. Y N a la cuarta y N a la 1, podemos decir simplemente que entonces N al cubo. Signo que viene a continuación, más. 30 para 6, como dije, lo anotamos al principio, 5. Y mire que no, como no había letra A, observe, por eso fue la razón que no tomamos a A como factor común. Entonces tenemos así, m a la cuarta dividido para m al cuadrado, obtenemos m al cuadrado. Y en este caso, n y n, miren, los exponentes son 1, 1 menos 1, 0, quedaría n a la 0, o sea, simplemente 1, el factor 1 está contenido ahí. Y observe, lo que al principio era una expresión de tres términos, ahora se ha convertido en el producto de dos factores. Este es un factor y este es otro factor. Bien, y ahora vamos a ver la factorización de algunos trinomios que cumplen con reglas fijas, como el caso del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Estos trinomios se identifican de acuerdo a su forma. La forma precisamente pues es el a representa un coeficiente, la letra está un exponente par, no necesariamente el cuadrado. Luego tenemos también que el siguiente término está representado también por un número, por un coeficiente, que en este caso va a ser el 1, y la letra es la misma que está en el primer término, pero a la mitad de su exponente. El tercer término carece de la misma letra que se repite en el primero y el segundo. En este caso, pues no hay letra, significa que no existe un término, una parte literal acá, que se repita en este, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, simplemente pues vamos a tratar de descomponerlo en dos factores, a ver si es que es posible, porque no todos los trinomios se pueden descomponer en dos factores. Es decir, no todas las expresiones algebraicas pueden ser factorizadas, solamente aquellas pues que cumplen reglas fijas en el caso de los productos notables, porque todas estas que están aquí pues son precisamente de productos notables. Vamos a trabajar entonces el siguiente. Vamos a utilizar un método pues por descomposición muy conocido, que es un método cruzado o comúnmente le dicen el método de tijera, del cual vamos, una vez el trinomio ordenado, vamos a tomar los factores que componen o que dan origen a ese término. Recordemos que un mismo número puede tener varios factores. Por ejemplo, el caso del 12, el 12 puede ser, tiene como factores al 12 y al 1, porque 12 por 1 es 12, al 3 y 4, 3 por 4, 12, al 6 por 2, 12. Entonces no necesariamente tiene que ser 1. Lo que podemos empezar es probando. Vamos a probar entonces con los más próximos entre ellos, porque eso depende también del segundo término que está aquí. Y en el caso del 35 sería 7 y 5, ¿no?
7 y 5, en este caso 4 y 3. Agregamos la letra respectiva. Lo que debemos tener en cuenta es que vamos a buscar de tal forma que una vez que multipliquemos esto cruzados o en paralelo, obtengamos este término que está x cuadrado. Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar o voy a formar productos de esta forma. Tomemos primeramente en paralelo, los dos así, y veamos si se produce. 4 por 7 es 28. Tengo 28 aquí. 28x cuadrado, ¿verdad? Y luego 3 por 5, 15. 15x cuadrado. De alguna manera, entre suma y resta, con los signos más, con los signos menos, podré obtener el más x cuadrado. Solamente quiero que observen. Si los dos fueran negativos, no se produce. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser un número superior a ellos. En valor absoluto, por supuesto. Si es con más, también. Si es con menos, la resta de ambos no produce 1. Lo que tenemos que ver entonces es que esta forma de multiplicar no fue la correcta. Vamos a proceder ahora a multiplicarlos en forma cruzada. Entonces tenemos 3 por 7, 21. 21x cuadrado y 4 por 5, 20. 20x cuadrado. Y nos damos cuenta de algo aquí importante, ¿no? Que sí pueden producir entre 21 y 1, pues precisamente el x cuadrado. Observen el signo, este es más y este es más. Por lo tanto, entre los dos, para que se produzca una resta que me dé como resultado 1, entonces sería que el mayor debe ser el positivo y el negativo. Eso lo reflejamos acá en los factores que están produciendo. Entonces, para que se produzca el 20, este debe ser menos. Y para que se produzca el más 21, este debe ser más. Y nos aseguramos que al multiplicar, miren, deben ser de signos diferentes para que produzca un valor negativo. Por lo tanto, acabamos de encontrar los productos que nos dieron. Pero para escribir la respuesta, si multipliqué en forma cruzada, yo voy a tomar estas parejas en una forma paralela. Así. Entonces, la respuesta sería 4x cuadrado más 7 y 3x al cuadrado menos 5. Observen, 1 y 2 factores. Y ahora ustedes observen, como al principio hablamos de la descomposición de un polinomio en 2 o más factores, observen la siguiente expresión. Si nos damos cuenta, pues la identificamos directamente como una diferencia de cuadrados, dado el caso pues que los exponentes son pares y son dos términos separados por el signo menos. Al factorizar, pues trabajamos con, primero pues, las raíces cuadradas. Recordemos que para dividir, para sacar raíz cuadrada a un exponente, lo dividimos entre 2. 8 dividido para 2 es 4. Entonces estamos hablando de que ahí, hasta ahí hemos factorizado ese polinomio por primera ocasión. Pero nos damos cuenta que si observamos, sigue perdurando, estoy marcando el asterisco, una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, voy a llegar hasta él y lo voy a volver a descomponer en factores. X cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y al cuadrado. Y si nos damos cuenta, las condiciones perduran todavía de una diferencia de cuadrado. Es por esa razón que ahora tomamos, esto no es factorizable, esto que está aquí se escribe igual y llegamos a este que nos produce x más y, x menos y. Y a su vez pues hemos obtenido esta vez 4 factores. Y de igual manera, al tratar de factorizar un polinomio, lo primero que debemos observar es si existe un factor común. Nos damos cuenta en este caso sí, la letra A, la letra A, la letra A. Y a su vez tenemos que los 2, 6 y 8, 108 son divisibles para 2 y es el único divisor dado que este es 2. Por lo tanto, pues ya puedo decir directamente que el factor común numérico es 2 y literal es A. Ahora sí, pues lo expresamos con factor común y me queda m al cuadrado más 6 dividido para 2, 3m, menos 108 dividido para 2, 54. Ahí tenemos dos factores. Pero si nos damos cuenta, este trinomio cumple con otra condición más. ¿Cuál es esa condición? Esa condición es que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c.
en donde tenemos entonces que lo podemos factorizar de esta manera. De igual manera como en el caso anterior, buscamos los factores que producen, y es más fácil porque solamente en este caso m y m. Y de 54 pues hay algunos factores, pero vamos a tomar los factores 6 y 9. 6 por 9. Ahora sí, entonces veamos que lo que vamos a buscar es que una vez que multiplique, obtengamos por suma o resta el resultado 3m. Veamos si esto nos produce. Veamos entonces, empezamos a multiplicar m por 6, m por 9. 6m y 9m. Y efectivamente nos damos cuenta que sí podemos en este caso, para que obtener el más 3, el 9 debe ser más y el 6 debe ser negativo. Por lo tanto ponemos menos y más. Y vamos a escribir acá la respuesta. En este caso, como los que están aquí, los coeficientes de la primera letra es 1, no tengo que cruzar, simplemente ya va en forma directa. De esta manera entonces tenemos que esto que está aquí es 2a, m menos 6 y m más 9. Y hemos descompuesto la expresión que teníamos al principio en 3 factores. Bien, esperando pues que este video repaso sea de su provecho. Muchas gracias.